ni grabar y me lo devolví. Sí, te lo devuelvo al tiro. Excelente. No, ahí Entonces, sí. Ya, es que hay bambalinas, ¿ya? Pero no las vamos a comentar. ¿Por qué? Porque son bambalinas, obvio, obvio. Ya, ¿y sabéis obvio. cómo devolverme o no? Sí, sí, ahí voy. Ah, excelente. Excelente. Ya, vamos a partir con vamos a partir, ya son las 4:35, habemos 85 personas en este interferiado. No sé ustedes, yo ni me he enterado que hubo feriado. Eh, pero bueno. Me Bueno, estoy tenemos demorando porque estoy admitiendo gente que no habías admitido. Ya, bueno, haz lo que quieras. Ya, partimos entonces. Estamos en la segunda sesión, esperamos que haya sido de gran placer la primera sesión que tuvimos, ahí les enviamos la presentación, el PPT, les enviamos también los videos, ahí, así que bueno, en fin, pueden revisarlo, van a estar disponibles para ustedes mientras necesiten consultarlo. Un poco lo refuerzo, lo que alguna vez dijimos, que no es que sean unos vínculos secretos las clases. El tema es que no tienen el estándar, es un registro de esta clase en vivo, de esta experiencia, donde nos hemos reído, donde estamos de alguna manera entendiendo que pese a la distancia física, somos capaces de compartir en vivo la experiencia de este seminario. Entonces, más bien tiene que ver con eso, por ahí alguien me preguntó, oye, pero ¿puedo mostrárselo que sea a mi polola porque quiero comentar? Por supuesto, no hay ningún problema, tal como si uno tiene un registro, una grabación que está en una clase, ¿ya? No es publicable en YouTube. Si quisiéramos hacer un seminario de ese tipo, haríamos una grabación profesional, no estas cámaras que son como captura instante solamente. Bueno, esta segunda sesión parte con una exposición súper interesante de Mirko Macari, a partir del desplome de las instituciones y del rol de los medios. Eso vamos a partir ahora en 2 minutos, y este es el celular. Y esa exposición va a durar hasta las 6:15. Luego de eso vamos a hacer una pequeña pausa. De ahí viene la continuidad de Alberto Mayola, en esta perspectiva siempre de un poco de las 3 olas que trata este curso, de analizar los temas del estallido, de ver los efectos sociales también de la pandemia y lo que viene después con la crisis económica, que ya esta semana ha sido súper intensa. De hecho, este lunes fue como la primera aviso, la primera alerta, la primera explosión de lo que quién sabe si sean solamente casos puntuales o se transforme quizás en algo que podemos llamar el día de mañana, no sé, los estallidos del hambre. Entonces ahí va a exponer Alberto, y eso debiera terminar no más allá de las 8:05. Ahí haremos una pequeña pausa para a las 8:15. Nuestra idea es no más allá de las 8:15, 8:20, partir la última parte, que podríamos decir que es algo así como un intento de hacer el podcast de la Cosa Nostra, pero con todos ustedes y con algunas provocaciones que yo le comparto a mis compañeros. Van analizando, compartiendo, y esa es la idea, en que ahí sí que ya la cerveza no se hace opcional, sino que prácticamente es una necesidad. Así que la cerveza, el whisky, el pisco sour, lo que usted estime conveniente. Así que dicho eso, vamos a hacer esta tradición que les voy a pedir que se desmuteen y que saludemos a Mirko Macari y le demos ánimo para esta exposición que tiene que hacer frente a una pantalla, pero en realidad frente a todos ustedes. Así ¡Ánimo! que, ¡vamos, Mirko! ¡Ánimo, Mirko! ¡Vamos, Mirko! Mirko, fuerza. Vamos. Perfecto, y ahora sí, silenciados nuevamente todos. Voy a subir la presentación, me dan el ok. Dice que ¿Qué pasa? un problema. ¿Por qué? Los participantes screen sharing. Espérate. Hay alguien que está subiendo algo, parece. No, Dice no. host disabled participant. A ver. Ahí. Quitar Ahí. SD. Perfecto. Ya, listo, estupendo. Oye, bueno, gracias por asistir a estas conversaciones, exposiciones con Alberto y con el inigualable, insuperable Darío Quiroga y con este servidor. Yo los quiero convencer de algo en esta hora y media de charla, que los quiero convencer de algo que, no sé, Alberto me podrá corregir o
o precisar en su condición de hombre experto en temas estéticos y literatura, no vamos a hablar de la realidad, sino que vamos a hablar de una meta-realidad. Es decir, tanto el estallido social, la pandemia, como la crisis económica y la subsecuente crisis política que se va a desatar sin lugar a dudas, no son lo relevante es cómo nosotros lo vemos. Y por eso que todas estas batallas, que son batallas políticas, que son batallas por el poder, se disputan en el ámbito de la comunicación, en el ámbito del lenguaje y de la imagen. Y entonces yo desarrollé esta charla a partir de mi concepto, el concepto que probablemente todos ustedes saben que vengo trabajando hace rato, que es el desplome de las instituciones. Y las instituciones, uno al tiro se imagina, no sé, por el presidente de la República, la Corte Suprema, la institución de la justicia, o la Iglesia, que duda cabe que es una gran institución, pero la sociedad tiene o ha logrado construir otras instituciones que son incluso más relevantes para esta época que vivimos, y la prensa y el periodismo como oficio, y la prensa, los medios conceptualizados corporativamente, son una institución muy relevante. Y lo que yo sostengo que, por cierto, esa institución prensa que se desarrolla con mucha fuerza a lo largo del siglo XX, que es hija de la Ilustración, de los primeros diarios, que comienzan con el fin de la Edad Media, ¿no? Con la impugnación del orden monárquico y la irrupción del concepto del ciudadano, ¿no? El folletín. El paquín, bueno, se ha transformado en un elemento central, crucial, del tipo de sociedades en las que vivimos. Pero el siglo XX, sin lugar a dudas, es espacio indiscutible, ¿no? Es espacio de la sociedad comunicada, y ahora estamos viendo del mundo comunicado. Sabemos al instante lo que pasa en otras partes. Entonces, sostengo, o la premisa para entrar a esta conversación, es que el periodismo y los medios formales, los medios como industria, los medios como instituciones, también están siendo parte de la crisis. Y vamos a ver por qué. No es tan difícil avisorarlo o verlo. Entonces, esta crisis, esta charla yo la parto con esta gran frase de Marshall McLuhan, ¿no? Que es el autor de ese concepto: el medio es el mensaje, que es un conceptazo, yo creo, ¿no? Que, es decir, hoy día Interferencia publicaba que los supermercados SMU, que son de Sayé, son los que se habían adjudicado, no sé si la totalidad o una parte de la provisión de las cajas, las famosas cajas de alimentos que se van a repartir a partir de hoy en las poblaciones de Santiago, ¿no? Y se lo mandé a una amiga, a mi socia, la Marisol Olivares, que me dice: esto salió hace 2 días en La Tercera. Y entonces, ¿cuál es la diferencia en que salga en La Tercera? La Tercera está informando que los supermercados de SMU, que a vez son del mismo dueño que el dueño de La Tercera, el grupo Sayé, no se habían adjudicado esto. Pero hoy día adquiere relevancia, y adquiere suplicacia porque se lo informa Interferencia, que informa exactamente lo mismo. La interpretación que tenemos nosotros es distinta. Así que Álvaro Sayé está detrás de las cajas. Bueno, la frase, el medio es el mensaje, es decir, la información da un poco lo mismo. El punto es dónde viene envuelta, ¿no? ¿Quién la da? ¿Qué medio, qué institución o qué persona la da? Es central. Y McLuhan se manda esta otra frase que yo creo que es completamente demoledora para lo que estamos viviendo. Damos forma a nuestras herramientas tecnológicas, luego ellas nos dan forma a nosotros. Esto ha sido tan así que a mí me tocó, ¿se acuerdan del terremoto y tsunami? Como decía el presidente Piñera, ¿no? Del año 2010, el famoso 27F. Bueno, ese tsunami que arrasa con el borde costero de varias regiones de Chile y la isla de Juan Fernández, no solo es un tsunami geológico, no es solamente un hecho de la naturaleza que impacta en la vida humana, sino que también es un hecho social y político.
a mí me invitó el entonces secretario general de la Armada, algunos meses después de febrero de producido el hecho mismo, el primer año del primer gobierno de Piñera, no, porque la Marina estaba profundamente impactada con lo que había ocurrido. La noche del 27 de febrero, ¿no? El CHOA, un pequeño organismo que prácticamente nadie conocía, que dependía de la Marina, de hecho, estaba a cargo de un capitán de corbeta, un capitán de navío, algo así, que un rango menor en la jerarquía militar, ¿no? Desoyó lo que fue el aviso de tsunami que da el organismo especializado técnico de los Estados Unidos con base en Hawái, que tiene monitoreado todas las capas tectónicas del planeta, por cierto, las capas del Pacífico. Entonces, además desoyó a la profesional, la chica, una geógrafa o geóloga, ¿no? Que tenía el propio Choa, porque ambos dos le dijeron, oiga, hay que dar alerta de tsunami. Y el Choa simplemente no la dio, la persona a cargo no tenía la preparación, se desentendió. Y entonces, una vez producido el nivel de conmoción emocional que produce el 27F, lo primero que viene es la búsqueda de culpables, ¿no? Y entonces el CHOA queda, de la Armada, queda en la primera línea, el concepto que está muy de moda hoy día, de los culpables. ¿Por qué había muerto la gente? Porque el CHOA, teniendo todos los antecedentes para dar la alarma, no la da. Se hizo una investigación judicial, ¿se acuerdan? No se trató de llegar a Bachelet. Bueno, da un poco lo mismo. Lo central es que en ese minuto, comunicacionalmente, la Marina es la que queda expuesta en el ojo del huracán. Macari. ¿No? Y entonces, sí, por favor, Darío, ¿me Sí, escuchan una bien? interrupción. Sí, te escucho perfecto, está perfecto, pero maximízate la presentación, que algunos no leen tan bien cuando están con un dispositivo chiquitito. ¿Qué significa maximizar? A ver, ahí me pillaste. Ese típico que uno aprieta bajito para que se ponga y ocupe toda la pantalla. Estoy buscándolo, Momento, Elena. Siempre, abajo, mira, abajo, donde dice ¿Abajo dónde? 64, ahí al ladito, al lado Ah, izquierdo 64. No esa. No, No, al lado, no, al lado, justo al lado, a la izquierda. No, derecha, más, derecha. al otro lado. F5, ahí está apriete creciendo. F5, No, más fácil, al lado del 90%, donde dice 90, pero al lado izquierdo. F5. Apriete y F5. apriete el F5. No, ahí está, listo, aprieta eso, ya. Ahí, Listo, te queremos el Eso. doble. Eso. perfecto. Perfecto. Entonces, ocurre que la Armada es el petit bouché que se toma la prensa, porque empiezan a aparecer antecedentes. No solo está aquello que les menciono, ¿no? Que había desoído el CHOA la alerta de tsunami, sino que también, ¿no? Aparece esto de que el comandante en jefe de la Armada se había ido a acostar a las 2 de la mañana, borracho como Ottawa, doblado, y que, bueno, el terremoto lo pilló a las 3:34, creo que fue, ¿no? En esas condiciones, no estaba en condiciones de organizar el mando, y esa noche, además, era la noche previa a un evento que se casaba la hija de uno de los almirantes de la Marina. Entonces, buena parte del cuerpo de almirante estaba justamente en la base naval de Talcahuano, alojando para la fiesta del día siguiente, ¿no? Junto con eso, empiezan a aparecer antecedentes de que los buques de la escuadra, no todos, pero alguna parte de ellos, no cumplió el protocolo que hay para este tipo de eventos, donde ellos tienen que salir a capear la ola rápidamente para que no los pille en los fondeaderos, no los pille arrimados, porque ahí el golpe es mucho más fuerte, sino que tienen que salir a capearla. Bueno, de hecho hubo un gran problema con lo que fueron los submarinos, los escorpiones. Uno quedó gravemente hallado con lo que significa el compromiso económico del fisco en esas materias de defensa, que es una cuestión alucinante en términos de números. En fin, entonces me llama el secretario de la Armada, el general de la Armada, y me dice: Mirko, nosotros participamos en política hasta finales del gobierno militar. Pinochet nos dio una medalla que decía misión cumplida, y nos fuimos al paraíso.
Y de hecho, si ustedes se recuerdan, todos los años 90, básicamente, la institución que fue actor de la política fue el ejército, básicamente por los temas de derechos humanos, por la permanencia de Pinochet, porque, bueno, se vino la detención de Manuel Corchera, vino a Punta Peuco, y la Marina estaba efectivamente en Valparaíso, había muy pocos casos, esos casos no significaban ningún gran revuelo de opinión pública, entonces la Marina estaba fuera de ese juego, estaba dedicada a sus actividades profesionales. Y entonces yo le digo al almirante, lo que pasa es que usted no ha comprendido que el mundo cambió, justamente desde el año 90 hasta el 2010, 20 años en ese entonces, ahora ya son 30, 20 años en ese entonces, no habíamos vivido lo que el profesor de Harvard, Joseph Nye, denomina el cambio de la era del hard power, del poder duro, al soft power, al poder blando. Y entonces, obviamente, la Marina y las instituciones militares son parte de lo que se denomina el poder duro, ¿no? Están entrenadas y su función, que va mucho, su función política históricamente, que va mucho más allá de la defensa de las fronteras del país, esa es una pura función. Su rol como actor político es ser el dirimente, ¿no? El dirimente por el uso de la fuerza, cuando las sociedades entran en conflicto. En Chile lo han sido históricamente, y el 73 es un momento en que el sistema político está enfrentado y los dirimentes de ese enfrentamiento, ¿no? Son los militares, como institución. No, desde muy lejos, el conflicto del 73 es un conflicto entre los grupos políticos que no son capaces de solucionar ese conflicto, procesarlo dentro de las reglas de la política, y entonces los militares vienen a inclinar la balanza a favor de un grupo y en contra del otro. Sin embargo, lo que dice Nye es que ese poder ya no es el poder central, ya no importa quién controla militarmente la cuadra X o Y o Z, ¿no? Lo importante está adentro de la mente de las personas, del soft power, el poder que tiene que ver con la construcción de las imágenes y la construcción de los símbolos. Que más relevante que tener el hard power es tener los recursos para que el uso de ese hard power, de ese poder duro, sea legítimo o parezca legítimo, parezca necesario, que tenga apoyo. Y por eso lo que ustedes ven es el creciente poder de la encuesta. Entonces, le digo al almirante, es un nuevo escenario de conflicto, el conflicto comunicacional, el conflicto por el poder, está en el ámbito de la mente de las personas y de todos los recursos que tienen que ver con eso, con los medios de comunicación. No, le digo yo, almirante, la prensa ya no es el cuarto poder, que es como la premisa central con la que se construye el ejercicio del periodismo y el juego de la prensa en las democracias occidentales a partir de Watergate en los años 70, ya vamos a hablar de eso más adelante, sino que la prensa es el primer poder. ¿Por qué? Porque ni toda la escuadra desplegada con misiles frente a Valparaíso, ni la infantería de marina pintado ahí como ustedes ven de camuflaje en las imágenes, con todos los ejercicios UNITA o los desembarcos, con todo el armamento más sofisticado, nada de eso tiene el poder que tienen las cámaras de televisión. Ni toda la escuadra desplegada frente a Valparaíso, ni toda la estructura de misiles de la Armada carísima es capaz de domar a esas cámaras que están buscando respuestas, que están buscando culpables en medio de un escenario de alta sensibilidad social, con muertos, con devastación, con impacto económico, etcétera, etcétera. Y los militares se han preparado toda la vida para la guerra. De hecho, ustedes ven que en este momento, ¿no? En el escenario de confinamiento, de cuarentena, de decretos de estado, es un estado, no me acuerdo cómo se llama técnicamente el estado en el que estamos, pero el que permite que el mando del territorio esté en justamente jefes de zona. Están jefes de zona que tienen control. Que tienen control de fuerzas. Catástrofe. Estado de catástrofe, de fuerzas militares, ¿no? Y entonces ustedes ven que los militares hoy día no son un tema. Y el control de evasión del toque de queda no es un tema. El tema tiene que ver con las comunicaciones, con si
Piñera, ¿por qué anuncia el domingo en la noche que van a haber cajas y el lunes esas cajas no están? Toda la disputa tiene que ver con lo comunicacional, ahí está la tensión de la política, no si están o no están los militares. Los militares no tienen capacidad de resolver ese conflicto, eso es muy interesante. Es más, no son actores en este minuto, son simplemente un añadido del conflicto. Bueno, este escenario en el que estamos hoy en día de manera muy evidente se ha venido configurando en el último tiempo. Y pongo el ejemplo de los militares para hacer este punto sobre los medios, justamente porque permite de manera muy nítida mirar el contrapunto entre el poder duro y el poder blando, y cuál es el que domina hoy, y cuál era el que dominaba hace 30 o hace 40 o hace 50 años cuando fue el golpe militar. Pero debo reconocer yo que me equivoqué en algo que le dije al almirante, eso fue el año 2010, le repito, ¿no? Porque le dije, almirante, la prensa no es el cuarto poder, es el primer poder. Y lo que ha ocurrido en este intertanto, en estos 10 años que se han pasado como una pluma en términos de eventos y de cambio y de transformaciones, ¿no? Es que son las comunicaciones, es el escenario de las comunicaciones, el escenario del primer poder. Porque ahí está en disputa la mente humana. No sé, Darío, si ya tienen toda la imagen en su WhatsApp. Así es, está en su WhatsApp un video para que lo vean bien de 1 minuto, lo pueden revisar en el WhatsApp mientras van escuchando a Mirko. Sí, mira, este video es del famoso dragón, símbolo de la serie Game of Thrones, y fue exhibido el año 2018 en la inauguración del estadio de béisbol de Corea del Sur. Y este dragón real o virtual real, ¿no? Es producto de una tecnología, que es la tecnología de la 5G. La 5G permite construir realidad virtual, ¿no? El estadio está dotado de tecnología 5G y entonces ustedes pueden ver que no hay ninguna diferencia entre el dragón virtual y un dragón eventualmente real. ¿Qué es lo central de esto? Que la mente de ustedes y la mía y la de todos los seres humanos, el subconsciente, no distingue cuando en una imagen, si la imagen es verdadera o falsa, si tiene materialidad o no. Existe. Y por lo tanto, la 5G es la tecnología que permite crear realidad. Comunicación del día de mañana con 5G, un país puede crear, o un grupo, pueden crear un ejército virtual y hacer ocupación de la ciudad de otro estado, ¿no? Y los ciudadanos de ese estado van a sentir que tienen un ejército real, cuando el ejército ni siquiera es real. Entonces, este tremendo poder, que la construcción de la realidad, ¿no? A partir de las posibilidades tecnológicas, ¿no? Es, por ejemplo, lo que representa uno de los tantos frentes de batalla que tienen Estados Unidos con China en este minuto. La gente tiene encima la disputa por la OMS, y Trump acusa de los chinos a la OMS y le quita el apoyo a la OMS, pero el año pasado estábamos en la famosa guerra comercial, el gran tema geoestratégico del 2019 previo a la pandemia era la guerra comercial. Entonces ya la economía del mundo estaba dando signos de debilidad, se estaba moviendo, estaba inestable, porque estábamos en una guerra comercial. Bueno, la noticia es que Estados Unidos y China ya están en la Tercera Guerra Mundial y están en varios frentes. Y uno de los frentes centrales, o sea, uno de los frentes del espacio, el otro son los cables submarinos, hay una guerra comercial, viene, lo podemos hablar después con Alberto, una guerra financiera, ¿no? Que tiene que ver con la disputa por la moneda a través de la cual se realiza el intercambio y el comercio, etc. Uno de los frentes es el control de la 5G. ¿Por qué? Porque China, a través de su empresa Huawei, ¿no? Que es una empresa público-privada, esa es la modalidad, la que opera China, pero es un monopolio. Los chinos eligen una empresa que es de propiedad privada, que tiene un dueño, un magnate, pero entra en sociedad con el partido, con el Estado,
Y entonces Huawei es la empresa que es la punta de lanza para el control de las tecnologías de las telecomunicaciones en el mundo. Tiene más ventaja en la producción de la 5G que las empresas norteamericanas. Y los norteamericanos lo saben. Y por eso que el año pasado, justamente en medio de esta guerra comercial, lo que hacen es mandar a detener a la vicepresidenta de finanzas de Huawei, que está en Canadá. No sé si ustedes se acuerdan, ¿no? Que además es la hija del fundador de Huawei. Porque esa detención, independiente que existan argumentos legales o no, es un hecho político, es decir, estamos en guerra. No se la van a llevar pelada. Y porque China está teniendo una aproximación brutal a la Unión Europea, a los países de la Unión Europea para los contratos de 5G. Y entonces la georreferenciación de 5G en las ciudades de Europa es mucho más probable que la hagan cuando llegue la 5G la empresa china, ¿no? La empresa china Huawei, de las empresas norteamericanas. Y eso es el principio del fin de la hegemonía de Estados Unidos, porque en definitiva Europa es su aliado estratégico, ¿no? A diferencia de Sudamérica o África, donde ya los chinos están muy fuertes, Medio Oriente, donde están muy fuertes, que los chinos controlen la 5G en las ciudades de Europa, es decir, la capacidad de generar el Internet de las cosas, la correlación inteligente entre todos los artefactos eléctricos de las personas, entre el celular, el automóvil y el refrigerador para coordinar, por ejemplo, la temperatura de la cerveza en el refrigerador, el sensor del auto, de su auto, le va a decir al refrigerador, le va a mandar una señal porque lo va a estar sintiendo en verano en Santiago, que a la temperatura de 28, 30 grados, la cerveza tiene que estar a 7, 8 grados para generar la satisfacción. Bueno, todo eso es las comunicaciones, es el espacio de la disputa del poder, ¿no? Y por lo tanto, lo que está ocurriendo en este plano es una tremenda transformación. A mí me gusta mucho esta imagen, ¿no? La de la mariposa, ¿no? Es el gusano de seda que está transformando en algo distinto. Entonces, lo que está ocurriendo en el escenario de las comunicaciones y de los medios y del periodismo y del soft power desactivado es algo que es un proceso de transformación muy, muy poderoso. Si la comunicación es el escenario de influencia más decisivo de esta época, la llamada crisis de los medios y del periodismo, entonces tenemos que llevarla a un nivel de profundidad que es mucho más denso de lo que nosotros pensamos y que habitualmente no es un tema que esté puesto en la conversación. En medio de la pandemia no hablamos de los medios, en medio de la crisis económica no hablamos de los medios, del periodismo, comentamos, vemos, tomamos decisiones, pero no hay una reflexión profunda sobre esto que yo creo que es muy decisiva. Ahora, esta crisis de los medios, a mi juicio, tiene un hito fundamental, ¿no? Que es la elección de Donald J. Trump el año 2016 como presidente de Estados Unidos. ¿Por qué? Y justamente es la elección de Trump la que a mí, la que me hace ver que mi frase por el almirante, oiga, los medios no son el cuarto poder, sino que el primero, estaba equivocado. Los medios también están en un problema. Y entonces son las comunicaciones lo relevante, porque este señor Trump es un artista de las comunicaciones. Y más que estar a favor o en contra de él o ponerle adjetivo, lo que tenemos que hacer es observarlo para comprender lo que él representa. Porque estamos en una sociedad del espectáculo que es profundamente acrítica y que condiciona nuestro cerebro a estar a favor o en contra de todo lo que nuestros ojos ven. Y estar a favor o en contra de lo que nosotros vemos, en realidad. Hay alguien por ahí con un micrófono abierto, por favor, si lo puede cerrar. Entonces, ese condicionamiento a estar a favor o en contra de las cosas es una trampa, porque no nos permite ver lo realmente relevante. ¿Qué ocurre el año 2016? ¿No? En el caso de los medios, ¿no? De comunicación, de los medios básicamente de prestigio y de fuerza periodística, que son los diarios, que son los que tradicionalmente son los medios de influencia de las élites, de los grupos que toman las decisiones, ¿no? Y esa es la importancia de la prensa. Darío, ¿hay alguien metido rayándolo la presentación? ¿Aló, Darío?
Ah, ¿por qué? Porque hay una rayita. Sí, hay alguien, no, aparece de repente una raya ahí, hay alguien rayando. Ya, en todo caso, Oye, mira, si eso se mantiene, la única alternativa es que tú sales de la presentación y vuelves a la presentación, y con eso limpias. bueno, A veces alguien ahí tratando de utilizar una herramienta se condorea y la raya, nos ha pasado. oye, entonces lo que ocurre con Trump en 2016 es que este sistema de poder, que son la prensa escrita, ahí donde se concentra el grueso del periodismo, ¿no? Del periodismo más reflexivo, eh, del mainstream liberal de la prensa norteamericana que está en las grandes ciudades, y cada ciudad tiene uno, dos o tres diarios de referencia de esa ciudad que son actores políticos relevantes. ¿No? Trump no solo hace una campaña contra la prensa, sino que contraviene todas las convenciones que la prensa escrita, el periodismo tradicional, esta cultura, le pone al poder, ¿no? Trump miente, insulta, denigra, discrimina por raza, habla mal de las mujeres, no pide disculpas, y además se receta a decir que la prensa es el enemigo del pueblo. Es grotesco, es vulgar. Esto es notable en Estados Unidos, ustedes saben, a diferencia de Chile, que tiene solo dos grandes diarios de referencia o de conversación política, que son el Mercurio y La Tercera. No, en Estados Unidos hay muchos diarios y la mayoría de los diarios, bien dicho, llaman a votar en las elecciones. Hacen un pronunciamiento en su página editorial, que está muy separado de su página de información. Entonces, todos los diarios de Estados Unidos, salvo son como más de 300 diarios importantes impresos, todos los diarios llaman a votar contra Trump, salvo dos o tres, incluido el diario del Ku Klux Klan. Todos llaman a votar por Hillary porque dicen, este señor no es republicano, este señor es claramente otra cosa, y este señor es una amenaza a la democracia como la conocemos. Democracia que nosotros los diarios decimos lo que es. Uno en esto no puede ser ingenuo. No hay bueno o malo, hay actores de poder. La prensa norteamericana se transforma en un referente global de lo que debe ser la prensa, y acumula mucho prestigio y poder social y político a partir de Watergate, ¿no? El año 74, la famosa investigación que hace el Washington Post, los periodistas Carl Bernstein y Bob Woodward, que demuestran que el presidente Richard Nixon, esto ocurre además en medio de la guerra de Vietnam, ¿no? O sea, la prensa atacando al presidente, ¿no? En medio de una guerra librada por un país extranjero, con Estados Unidos interviniendo militarmente en Asia, ¿no? Entonces dicen, el espíritu de esto es que el presidente no puede mentir, y que el presidente reiteradamente miente, en el caso Watergate, donde dice que él no tiene nada que ver, cuando efectivamente el Watergate era el edificio del Partido Demócrata, de las elecciones, creo que era la del año 69, en fin. Bueno, él manda a intervenir, manda a buscar información de los demócratas, y no tiene nada que ver en ese episodio, ¿no? Y se va comprobando, semana a semana va publicando el Washington Post la información de cómo todos los asesores del presidente están involucrados efectivamente en esto, y que el presidente sabía. Y entonces el presidente de Estados Unidos cae porque está mintiendo, y la prensa tiene el poder de sacar un presidente. Y eso se transforma en un paradigma del ejercicio de la prensa. Y entonces la prensa tiene un poder, y ese poder permite, por ejemplo, que los periodistas en Estados Unidos contrasten a los candidatos en todos sus hechos y dichos, ¿no? Acuérdense, ¿no?, de Bill Gates, ¿no?, cuando le preguntaron si había tenido relaciones con Mónica Lewinsky, habló de la relación impropia, porque lo grave no es el hecho, lo grave es que tú mientas sobre un hecho. Y entonces la prensa en Estados Unidos se construye, la prensa política, porque es capaz de ponerle, de increpar, de sacar a la pizarra a todos los candidatos a gobernadores, a alcaldes, a congresistas, senadores, a presidentes incluso. Y son muchos estados y son muchos cargos. Entonces, la prensa se transforma en un arbitrador del juego político. Y ese ha sido históricamente el gran poder de la prensa escrita. Pero Trump gana. ¿Y por qué gana Donald Trump? Y hay que ir a Marshall McLuhan, ¿no? Nosotros creamos nuestra herramienta
tecnológicos, luego ellas nos crean a nosotros, porque su cerebro de campaña, Steve Bannon, que no es Roger Stone, que ustedes pueden ver el documental en Netflix, Get Me Roger Stone, imperdible. Ese es el ideólogo conceptual de este personaje incorrecto, ¿no? Que lo que hace es captar la atención de la prensa a partir de lo políticamente incorrecto, hace que todos estén pendientes de él, y eso es un punto. Pero lo que hace Bannon es que genera un sistema de información que es posible por la era digital, ¿ah? Paralelo al sistema de información formal, al margen del sistema de prensa tradicional, ¿no? Que tiene una pauta, que tiene una mirada, que es muy crítico de Trump, que llama a votar contra Trump. Bannon detecta potenciales votantes a través de interacciones de Internet, y con esta magia que son los algoritmos, él construye entonces una red de información propia, y a todos los que pueden ser eventuales votantes de Trump, a partir de la lectura algorítmica de las interacciones en redes sociales. Ahí está el famoso documental que ustedes pueden ver sobre Cambridge Analytica también en Netflix. A partir de eso genera esta red, y entonces ya no necesitas a la prensa, ya no necesitas al sistema tradicional de medios. ¿Por qué? Porque comprende rápidamente que lo central tiene que ver con la mente. Si una persona tiene un conjunto de valores, una disposición cultural, esa persona va a estar dispuesta a buscar información que reafirme aquello que cree. Y entonces el que tiene la idea de que Hillary Clinton es una presidenta más, o va a ser una presidenta más de una casta de políticos profesionales que se vienen repartiendo el poder hace rato y que se olvidaron de la gente común y corriente, ¿no? Básicamente el trabajador medio norteamericano que ha perdido su ingreso producto de la globalización, que ven cómo llegan los inmigrantes mexicanos a trabajar por 10 veces menos que ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Que vivieron además, ¿no? La crisis subprime. En Chile no dimensionamos lo que fue la crisis subprime del año 2008, porque de alguna manera efectivamente nos pasó por el lado, se movió un poquito el bote, pero no fue la crisis asiática, ni menos la crisis del 82, ni esta que viene. Pero en los países del poder central del mundo, en Europa y en Estados Unidos, fue radicalmente decisiva, ¿no? De hecho, Podemos en España nace a partir de la crisis del 2008. En Estados Unidos aparece un movimiento que se llama Ocupa Wall Street, los indignados. Entonces, ¿por qué? Porque la gente se da cuenta que el sistema no está hecho para protegerlo, el sistema financiero le da lo mismo, ¿no? Es parte del activo. La gente no es un activo, cree en el sistema, la gente creía en el sistema, pagaba impuestos, le gustaba el país que vivía, pero se dieron cuenta que ¿no? La codicia podía terminar llevándose la hipoteca y los ahorros de todos los norteamericanos promedio, y nadie iba a responder por eso. Y entonces Trump hace una campaña contra la élite política, simbolizada en Hillary Clinton, metiéndola a la misma juguera de la élite económica. Si alguien hiciera eso acá, hoy día, en este momento, en una campaña, sería grito y plata, ¿no? Bueno, Trump lo hizo en ese contexto y construye, porque tiene las posibilidades de tecnología de hacerlo, no necesita contestarle bien al New York Times o al Chicago Tribune o al Washington Post, les da lo mismo, no le contesta entrevistas. Pero a la vez, ¿no? Que la prensa escrita, yo he trabajado toda mi vida en prensa escrita, trabajé toda mi vida en prensa escrita, siempre quise trabajar en prensa escrita, partí en el Mercurio, me fui a La Nación justamente porque en la prensa escrita donde radicaba, a mi juicio, el poder de la prensa. Yo no pensaba que iba a haber esto en mi vida, que hubiera un candidato que efectivamente se transformara en presidente y que su característica era que iba contra toda la prensa, o se echaba toda la prensa encima. Lo investigaron, lo dieron vueltas, sacaron todo y dio lo mismo, ¿no? Demostró que dio lo mismo, porque a la vez que la prensa escrita es enemiga de Trump resulta en un fenómeno de audiencia para las cadenas de televisión. Entonces, el diseño de la campaña de Trump es un diseño, primero, de asalto al Partido Republicano. Él no es un histórico republicano, no es un militante disciplinado, no es un político profesional. Él hace un asalto al partido y entra a las primarias, ¿no? Y empieza a derrotar uno a uno a todos los adversarios dentro del partido.
¿no? Y luego queda en la mejor posición para enfrentar a Hillary Clinton. Y todo el establishment, yo me acuerdo la cara de Álvaro Vargas Llosa, ¿no? Corresponsal de entonces Canal 13 y La Tercera, ya cuando era inevitable el triunfo de Trump esa noche, la elección de noviembre, ¿no? Del 2016, él lo negaba, ¿no? Diciendo, no, todavía quedan votos que contar. Lo que habla del remesón que significa Trump para el establishment político, para el mundo político convencional, para el poder de manera que como lo conocemos convencionalmente, el mundo económico, financiero, el mundo político y los medios de comunicación. Son todos parte de una misma trenza y Trump los derrota, ¿no? Y la característica comunicacional de Trump, y esto es central para que lo veamos después, lo analicemos en las láminas finales de esta presentación, por lo que va a pasar en el estallido y ahora en la pandemia en Chile, entiende que no importa lo que digan de ti, no importa si tienes más detractores que partidarios, si la gente te critica o no te critica, lo importante es que hablen de ti. Esto lo comprende muy bien cuando participa en su reality, un reality personal, que es lo que lo hace famoso en todo Estados Unidos por allá el 2005-2006, que se llama El Aprendiz. Y entonces él recibe, ¿no?, a estos participantes del reality que quieren ser como Trump y que van a hacer negocios, y él es despiadado y los va liquidando uno a uno, ¿no? Entonces, en ese trato cruel, en ese trato despectivo, el tipo se transforma en un antipersonaje y todo el mundo habla de Trump. Y él comprende, y sus asesores comprenden que eso no es malo. El político tradicional o un actor de la política tradicional dice, no, pero ¿cómo? La gente habla mal de mí, no tengo ninguna opción en la siguiente elección. ¿No? Al contrario, porque tú capturaste la atención. De lo que se trata es esto del negocio de la comunicación, no el negocio de los medios, es de capturar la atención, porque el negocio de los medios está ordenado en torno a una idea de lo políticamente correcto, de la línea editorial, de una línea divisoria entre el bien y el mal. Y para efectos de nuevo, la imagen del dragón, ¿no? El cerebro humano, ¿no?, le otorga poder a aquello que captura su atención. Si tú capturas la atención para bien o para mal de algo, ¿no?, la hiciste. Y eso es lo central, ser capaz de administrar desde ahí eso. ¿Cuál es el problema de Piñera? Que Piñera no quiere ser Piñera. Él tiene una disociación, a mi juicio, esto es una opinión que puedo hacer, lo puedo conversar después, ¿no? Es un personaje que juega al límite, es un pío, es un vivo, pero quiere aparecer como el mejor, el más reconocido. Trump no tiene escrúpulos, él no niega ninguna acusación de todas las que se le hacen, de que usted va de impuestos, abusa a las mujeres, es misógino, es racista. No dice eso, ataca al otro. No es yo no voy a contestar lo que me imputan. Yo voy a transformarme en el que hace que otros tengan que responder. Esto es, o esto ocurre, o se da en un contexto que es el que yo vengo trabajando, el desplome de la prensa como institución, la caída del periodismo como actor profesional relevante o arbitrador, en el contexto de la caída de todas las instituciones. Por eso les decía. Y entonces es este contexto el que nos permite comprender esto. Salgamos de la prensa, ¿no?, y vamos a la iglesia, que es un actor. Acá yo me imagino que todos somos más bien mayores, ¿no?, mayores de 40, quizás pueda haber alguien que no, pero en general crecimos con una iglesia en Chile poderosísima. A ver, antes que intervinieran los militares en el 73, previo a eso, cuando era evidente la crisis entre el gobierno y la oposición, entre la Unidad Popular y la CODE, ¿no?, la sotana del cardenal Silva Enrique actuó a sabiendas de todo el país, ¿no?, y todo el mundo lo validó y lo respetó como un actor político, ¿no? Él fue el intermediador de las conversaciones que tuvieron el entonces presidente del Senado, Patricio Aylwin, y el presidente Allende. Y fracasada la intervención de Monseñor Silva Enrique, es que intervienen los militares. Ese es el juego institucional. Y producido el golpe,
¿no? La iglesia se transforma institucionalmente en un actor nada más ni nada menos que político. Se transforma en el verdadero partido de la oposición a Pinochet, ¿no? Es decir, Pinochet le temía y odiaba mucho más al cardenal que al presidente del Partido Demócrata Cristiano, al presidente del partido, al secretario general del Partido Comunista. Era mucho más preocupante por el poder que tenía, poder político que tenía la iglesia. Esto no tiene que ver con la fe ni en qué creo yo o no. Y es tan así, ¿no? Que yo siempre cuento esto porque además es una imagen que tengo muy fresca en mi cabeza, ¿no? Que siempre de chico leía los diarios, 8 o 9 años. Entonces, si yo en los años 80, que eran los años álgidos de la cosa política y que uno estaba metido en medio de todo ese momento que uno sentía que era histórico, que algo estaba pasando, y hablaba el cardenal, ¿no? El que fuera, el cardenal Fresno, ¿no? En el Mercurio el día domingo, en letra Mercurio. ¿Se acuerdan ustedes? Ya no es así, porque las entrevistas del Mercurio ahora duran una página, pero antes eran 4 páginas que hacía Raquel Correa, pequeñita. Yo la leía completa. Y la leía completa porque, no porque fuera católico, sino porque hablaba la iglesia. ¿Ah? Y que hablar a la iglesia era que hablaba un actor político, ¿no? Y la iglesia fue decisiva, a mi juicio, mucho más que todos los partidos de la oposición. La iglesia católica y Estados Unidos fueron decisivos para que la transición se realizara como se realizó, ¿no? Fue la iglesia, ¿ah? Uno de los grandes soportes del no, ¿no? Y un actor que finalmente terminó inclinando la balanza, ¿no? Por sus redes, por las comunidades de base, ¿no? Las parroquias, etcétera. Esa articulación, ese tejido, ¿no? Contra Pinochet, ¿no? Y entonces uno tenía que leer atentamente al cardenal. Y sin embargo, desde finales de los 80 hasta comienzo de la segunda década de los 2000, hasta mitad de la segunda década de los 2000, ¿no? El cardenal que aparece en el Mercurio es para pedir perdón, como ven ustedes ahí la lámina, Monseñor Francisco Javier Errázuriz, ¿no? A propósito de Caradima. ¿Qué le pasa a Errázuriz? ¿Ah? Errázuriz es cercado. Errázuriz, la cabeza de la iglesia, es cercado por los denunciantes de Caradima. Porque Errázuriz hace lo único que podía hacer un cardenal cuando él recibe las denuncias de Caradima del año 2004 en su oficina del arzobispado. Las mira la carpeta con las denuncias, y se da cuenta que no puede ir contra Caradima, porque Caradima es el cura que le da más vocaciones a la iglesia de Santiago, es un cura respaldado por personajes importantes, por importantes empresarios, por la familia Mate, por un mundo de la derecha conservadora, que tiene un poder fáctico, tiene que llegar a los medios que dominan la agenda, etc. No se va a meter. El cardenal no comete ningún error. Sin embargo, estamos en un tiempo radicalmente plebeyo, y los denunciantes de Caradima, ¿no? 13 años después de eso, ¿no? Un poquito más, a ver, de 2004 al 2018, son 14 años, ¿no? En enero del 2018, cuando viene el Papa a Chile, ya habiendo explotado no solamente el caso Caradima, ha explotado también el caso que se arrastra a la izquierda de la iglesia, de los casos de abusos de Monseñor Prej. Después vendría lo del padre Poblete, eso es más, es posterior a la visita del Papa, pero bueno, ocurre que en la visita del Papa, ¿no? 4 cabros, 4 jóvenes de buena familia, ¿no? Los denunciantes de Caradima, son capaces de manejar la agenda de esa visita. Una visita que se transforma en una pesadilla para la iglesia, porque al lugar donde va el Papa, ¿no? Solo le preguntan y las cámaras se mueven sobre Monseñor Barro, el entonces obispo de Osorno, que era uno de los miembros del círculo de confianza de Caradima, y que está acusado por los denunciantes de Caradima de encubrimiento de esos abusos. Y entonces ocurre que la gira versa sobre eso, porque tienen el poder en redes sociales los denunciantes de Caradima de generar una causa que es emotiva, que es justa, ¿no? Que hace sentido, que emociona. Y entonces los medios de comunicación, obviamente, van detrás de esa energía, que es lo que está dando más clic y donde está puesta
la atención de la gente. ¿Está o no está Barros? ¿Por qué está Barros? ¿Qué hace Barros? Empiezan todos a preguntar, aparecen los periodistas. Hay unos eventos ahí en la Anunciatura, una conferencia de víctimas. Bueno, se enreda toda la visita del Papa y el Papa termina por cagarla, como buen argentino cuando se va a subir al avión, ¿no? Y dice, muéstreme una prueba en contra de Monseñor Barros. Y bueno, resulta que eso incendia la pradera, y para salvar su cabeza o su imagen en Chile, el Papa le pide la renuncia a todos los obispos, ¿no? A los 2 o 3 meses, pues que viene Chicluna, que lo investiga, que es un hecho inédito. Entonces, este desplome de las instituciones, ustedes pueden asemejar a Trump con los denunciantes de Caradima, que van contra una institución. Trump va contra la prensa, los denunciantes de Caradima van contra la iglesia y ganan. Estamos en un tiempo en que aquellos que no tenían opción de ganar hace 10 o 20 años, hoy día ganan. Y ese es el cambio. Es fundamental. Recordemos, y entonces, en el caso de la iglesia es muy interesante lo que ocurre, la energía que son capaces de desplegar en redes sociales los denunciantes de Caradima, que es una energía que también la siente en su espalda como un hielo frío el poder político. En agosto del 2018, antes del estallido social, ¿no? Piñera nombra a Mauricio Rojas ministro de Cultura. Eso fue un día jueves. En realidad, ese cambio de gabinete, si ustedes se acuerdan, era el cambio de gabinete del ministro de Educación, Gerardo Varela, que no paraba de hablar huevadas y que hablaba de sus campeones. Entonces tenía loco a Piñera, porque Piñera y su gobierno entendieron que, después de haberlo pasado muy mal en Piñera 1, que quien domina, quien tiene el poder es quien manda en la agenda. Y entonces, mientras el gobierno quería poner su agenda, ¿no? Aula segura y hablar que todos hablaran de lo que el gobierno quería que se hablara, Gerardo Varela hacía que toda la atención se dirigiera hacia él por sus dichos. Entonces, el gobierno entiende, este gobierno ha entendido bien, porque estos son procesos históricos, ¿no? Que el poder está en quien controla la agenda. Entonces Varela lo tiene que cambiar porque es un problema, ¿no? Y aprovecha de hacer un cambio en cultura. Saca a la ministra Pérez de Cultura y pone a Rojas. Y entonces, la tercera, obviamente, eso es lo que hace la prensa, esto fue un día jueves, el día sábado, hace un perfil de Rojas, donde en la página de Cultura, no es portada, no está en las páginas de política, no tiene la relevancia y la jerarquía que se da en la prensa tradicional, porque habitualmente el ministro de Cultura es un ministro menor, en la lectura tradicional del establishment, en términos y periodísticos también, ¿no? El ministro de Cultura no pesa lo mismo que en teoría pesa el ministro de Hacienda. Entonces, ¿por qué le hablo de esta jerarquía? Porque estas jerarquías se están disolviendo. Entonces, al final del perfil, el periodista pone esta famosa frase, ustedes ven ahí en amarillo destacada, de Mauricio Rojas, ¿no? Respecto al Museo de los Derechos Humanos. Que es un montaje cuyo propósito es impactar al espectador, dejarlo atónito, impedirle razonar, una manipulación de la historia. Bueno, eso pareció, yo me acuerdo, todavía estaba haciendo alguna asesoría en el mostrador. Yo me acuerdo que lo vi temprano en la mañana, el sábado, y ya a las 12, 1, era un infierno las redes sociales. Solo hablaban de lo impresentable que era la frase de Rojas. Y entonces empieza a crecer un movimiento, cuya única cabeza visible va a ser el día domingo el poeta Raúl Zurita, imagínense. No hay una marcha, no hay una organización, simplemente hay una energía contra Rojas profundamente fuerte, ¿no? Un grito que no es capaz de ser contrapesado, ¿no? Y eso ya es un indicador entonces que la permanencia de Rojas, ¿no? Está con las horas contadas. Y el día lunes, ¿no? El presidente al mediodía anuncia que tiene que cambiar a Rojas. Las redes sociales, ¿no? Le doblan la mano al nombramiento del ministro de Cultura. Imagínense, ¿no? Quiero ponerlo en la vieja lógica jerárquica de las páginas de los diarios. Porque los diarios abren con política, negocio, deporte, y al final, cultura y espectáculo. Eso nos dice algo del orden de importancia de las cosas. Y entonces, simplemente hay algunos
líderes de opinión, varios periodistas entre ellos, que generan retweets en Twitter sobre lo de Rojas. Y se transforma eso en una ola imparable, tal cual fue la ola que montaron los denunciantes de Caradima contra la presencia de Barros en la gira del Papa, o una ola imparable electoralmente como fue la de Trump contra el establishment político y contra la prensa. Y entonces eso es lo que estamos viendo en comunicaciones, ¿no? No hay ningún medio que haya sido el creador de esta ola, los medios se suben, obviamente toman posturas, editorializan, apuestan, pero la energía está afuera del sistema tradicional de los medios, aunque algunos periodistas son claves también en traccionar como líderes de opinión esa energía hacia ese objetivo. Eran verdad los dichos de Rojas, según él, sacados de una antigua entrevista que da a CNN en Miami, además. Dijo que sí que eran ciertos, pero que ya no pensaba eso. Eso estaba diciendo. La pregunta central acá, yo me imagino que la mayoría de ustedes no son periodistas, pero aquí voy al corazón del meollo del asunto, es si importaba que se haya desdicho, ¿no? Importa saber en este tiempo qué es cierto, qué es verdad y qué no. Aquí vamos llegando al meollo de lo que yo les quiero vender, de lo que yo quiero que se lleven para la casa, que lo mastiquen. No para que digan, Mirko tiene razón, sino que va, oye, ¿en qué sentido esto, todos somos parte de esto? ¿No? Hay una tradición epistemológica tiene que ver con justamente la búsqueda de la verdad, ¿no? Sobre la que descansa la prensa tradicional y el periodismo, que en este escenario cultural y tecnológico está muerta, ¿no? Es decir, el periodismo es un arbitrador de la verdad social. Si algo sale en un medio de comunicación y es dicho por un periodista, en teoría eso es verdad o es cierto. Y entonces el periodista tiene un aura o anda con un aura de que lo que él dice está comprobado. Y de hecho hay secciones de algunos medios y hay algunos periodistas muy buenos en el check, en el chequeando datos. Dicen, a ver, esto que dijo es cierto, esto no, yo soy un verificador de datos. Y se supone que todo lo que publica un medio es algo que está verificado, que es cierto, ¿no? Porque somos profesionales de eso, comprobamos. Entonces, de alguna manera hacemos una suerte de pseudociencia social. Nosotros nos damos opiniones, hablamos de hechos y eso es un elemento validador. Y eso es lo que está herido de muerte, eso es lo que les quiero proponer. Esto se desarma esa superioridad epistemológica, ¿no? Que tiene por sobre el resto de los discursos sociales la prensa y la aparición en medios de comunicación. Porque lo que yo sostengo es que, y lo pongo como pregunta, pero mi afirmación es que no existe algo así como la verdad, ¿no? No existe la verdad. Esto yo se los decía a mis alumnos de periodismo, ¿no? Cuando me hablaban de la verdad, que es algo que es muy repetido en las escuelas de periodismo. Lo cierto es que la verdad, les decía yo, tiene que ver, o es una cuestión que le tenemos que dejar a las escuelas de filosofía o a las escuelas de teología, ¿no? Nosotros nos ocupamos de la realidad, ¿no? Sin embargo, lo que es real también está cambiando de manera radical, o la idea acerca de la realidad está cambiando de manera radical en los últimos años, producto de esta irrupción, de nuevo, tecnológica, que horizontaliza el poder de las comunicaciones. Y esto es porque ocurre un hecho que yo quiero conectar con esto, que le da el soporte teórico y que permite comprender, ¿no? Que es la irrupción a comienzos del siglo XX de la física cuántica, ¿no? La parte de la física cuántica, Max Planck, en Alemania en 1900, pero tiene su estrella pop, ¿no? La estrella pop de lo cuántico, el personaje más conocido es, sin lugar a duda, Albert Einstein, y su teoría de la relatividad. Entonces, los físicos cuánticos estudian el mundo subatómico, por debajo de esa unidad más pequeña de la materia que nos enseñaron a nosotros en el colegio. Existe todo un universo de unidades mucho más pequeñas incluso, ¿no? Protones, neutrones y fotones, ¿no? Y entonces la física
en la que el átomo es la unidad más pequeña de la materia, es la física mecánica, la del señor Newton. Esta física mecánica de Newton, como concepto, es la que permite que se cree la ciencia por allá, por el 1600, 1700. Es tan importante la ciencia que nos permite comprender ese mundo que está afuera nuestro. Newton dice, afuera nuestro hay un mundo mecánico con unas leyes. Si nosotros lo comprendemos, lo podemos dominar. Y efectivamente, si comprendemos las leyes de la mecánica, de la mecánica celeste, se hablaba antes en astronomía, ¿no? En la física más convencional, ¿no? Si nosotros comprendemos esas leyes, las dominamos, y entonces de eso irrumpe la tecnología. Y la tecnología es lo que genera la máquina a vapor, y la máquina a vapor genera la revolución industrial y el capitalismo. Entonces, imagínense lo importante que son los paradigmas dominantes, ¿no? Vamos a entrar, o estamos entrando a una época donde lo científico se transforma en la nueva teología, además, ¿no? A partir de las pandemias, de los eventos climáticos que se van a venir con mucha fuerza, ¿no? A partir de ahora. Entonces, la física cuántica te dice, no, cabrito, a ver, ya es cierto, en el mundo arriba del átomo, las leyes son mecánicas, pero debajo de eso no hay materia, solo un 4% del universo es propiamente materia, el resto es energía. Y entonces lo central, que es lo que decía Newton, yo soy el sujeto que observa y afuera mío está el objeto observado. Si yo soy el sujeto que observa y yo desaparezco, el objeto observado igual va a seguir ahí. Entonces, lo que te dice la física cuántica, ¿no? Es que eso ya no es posible, que no se puede separar al sujeto que observa del objeto observado. ¿Por qué? Porque una onda de fotones, ¿no? Es eso, es una onda, es un continuo de energía que va por este universo y solo se transforma en partícula, solo se cristaliza, solo empieza a ser posible su condición de átomo si hay alguien que la observa y la quiere ver. Y ahí estamos en la frontera de la conciencia. La conciencia que observa es la que crea la realidad. Entonces, la partícula es una idea que al fijarse se materializa. Y esto no tiene que ver necesariamente con que entremos a discutir la física cuántica, sino que a comprender que todo es energía. Y entonces, en aquello donde se focaliza la atención, es aquello que se cristaliza. Llevemos esto al plano de la discusión política o de la discusión sobre los temas de opinión pública en las redes sociales. ¿Dónde está el poder? El poder radica en que tú le prestes atención a un hecho. Cuando tú le prestas atención a un hecho, a Trump, que estés a favor o en contra de él, lo que haces es darle realidad, darle entidad. Entonces, todo se remite, se resume en qué es aquello en lo que yo ocupo mi mente. Y hoy día, además, mi mente la tengo conectada a un dispositivo. Y entonces mi mente escupe lo que tiene de realidad a través de las redes sociales al instante. Y entonces la batalla por el poder es la batalla que se da en la mente de las personas. Es la batalla que dieron todos los que salieron a opinar contra la frase de Mauricio Rojas, y empieza a crecer, ¿no?, la idea de que esa frase de Mauricio Rojas lo invalida para ser ministro de Cultura, ¿no? ¿De qué va a depender que eso tenga eficacia? Que efectivamente el ministro Rojas no pueda seguir como ministro por esa frase. De la cantidad de energía, de la cantidad de gente que se suma, del nivel de la batahola que se arma, ¿no? Entonces tenemos que comprender que no hay una realidad más allá afuera que es objetiva, que es medible. No existe la pandemia, no existe la crisis económica, no existe el estallido. Eso no es medible o cuantificable, ¿no? Nosotros vamos a elegir a aquello que va a ser nuestro marco interpretativo de esa realidad. Entonces no hay hechos objetivos, solo hay interpretaciones, ¿no? Y las interpretaciones, que pueden ser contradictorias entre sí, libran una batalla por imponerse en las redes sociales. Esto lo explica maravillosamente Harari, ¿no? Yuval Noah Harari, ¿no?, que dice que el ser humano es el único capaz, el único animal capaz, y por eso su lugar espectacular en medio de esto que llamamos la creación de la vida, que el único capaz de ficcionar
el dinero, dice Harari, no existe. El dinero es una ficción, los seres humanos construyen todo un acuerdo respecto de que el dinero es un mecanismo de intercambio. Harari dice la religión es lo mismo, ¿no? Las religiones son una construcción, una ficción que dota de sentido, y los seres humanos son los únicos animales que pueden incluso ir a la guerra en función de una de estas ficciones. Es tan fuerte la convicción, lo que está en la mente, lo que domina tu pensamiento y tus emociones, que modifica tu conducta, que lleva a actuar. Harari dice, los monos, ninguna especie de mono, los monos se pueden agarrar, pueden pelear entre sí por una banana, pero no van a la guerra. Los monos no van al estadio a ver fútbol, porque son ficciones socialmente compartidas. Entonces, todo lo que nosotros llamamos la realidad, las encuestas, lo que miden, los discursos, las imágenes, las noticias, son ficciones, son construcciones sociales. Y hoy día, antes era un espacio de poder vertical. Existían las encuestas, eran la verdad, las noticias eran la verdad. Hoy día eso está disputado, como nunca. Es un espacio de disputa, ¿no? Entonces, esto es lo central. En resumen, cada uno cree lo que quiere creer. Y entonces, esta idea desafía todas las convenciones del oficio periodístico, y por eso que yo digo que está herido de muerte, ¿no? Sobre todo esa de que nosotros te decimos lo que es la verdad. Cada uno cree lo que quiere creer, después se ocupará de ver si es cierto o no. ¿Cuántas personas van a comprobar efectivamente, van a meterse a hacer el análisis del estudio de la cantidad de muertos que dice que hay Alejandra Matus versus la que levanta el gobierno? ¿Cuántos van a ir efectivamente a estudiar los gráficos, a sopesarlo, a darse 2 días para poner? Cada uno le cree a quien le quiere creer. Y entonces, justamente se trata esto de cómo yo tengo más gente que me crea a mí que mi adversario, en definitiva. El 2018 la fake news más compartida en Chile fue una que denunciaba los supuestos pagos de la ONU a la expresidenta Michelle Bachelet para difundir y legalizar el aborto. 2.352.000 interacciones. Miren toda la energía que movió esa fake news. Da lo mismo que se haya desmentido. El que quiso creerlo, lo creyó, lo defendió, lo compartió, y aunque saliera un desmentido de Bachelet, y aunque los medios dijeran, no, esto es una fake news, ¿cuánta gente dice, no, pero esto es cierto? Porque así funciona la mente, ¿no? Tal como lo hizo Trump y Steve Bannon, que compartieron noticias por redes sociales a eventuales electores que estuvieron dispuestos a creerlas, ¿no? Porque justamente la credibilidad del sistema de medios y del establishment estaba agotada. Entonces, por eso es muy clave ver la credibilidad que tiene un actor. De eso depende hoy día su posición. Y aquí yo les ponía, ¿no? Esta noticia, que nadie la dijo o fue calificada por nadie como una fake news. El Mercurio del año 90. Chilenos se pensionarán con el 100% de su sueldo del 2020, hace 30 años. Entonces todos hablamos hoy día con espanto, ponemos los ojos blancos, si no una fake news. ¿Quién dijo que eso era una fake news? ¿Alguien se está jubilando con el 100% de su sueldo en una AFP, de su último sueldo en una AFP? No, era una mentira, pero siempre lo ha sido. Siempre el sistema de poder de verdades oficiales se basan en supuestos. Lo que pasa es que ahora entramos a la categoría de disputar. Antes había unos pocos medios y unas pocas fuentes oficiales, y si estaban de acuerdo en lo que se iba a decir, la gente simplemente lo seguía. Es un sistema jerárquico, vertical. Hoy día horizontalizado, cada uno adscribe al sistema de información o al circuito de redes de información que quiso ver. La pandemia ha sido especialmente fructífera para analizar o para mirar cómo estamos todos jugando o mirando a quién le creemos. Básicamente le vamos a creer a quien se acerca a nuestro sesgo personal.
a nuestro conjunto de emociones, a nuestras predisposiciones, a cuestiones que son básicamente emocionales, que no son racionales, y todos tenemos que asumirlo, no estamos siendo racionales. Lo que uno puede hacer es poner a juicio sus propias verdades. Es decir, yo trato, alguien me preguntaba acá el otro día, el Darío no lo encontró, pero si yo pidiera, por favor, si era verdad esto de que Bill Gates está detrás de la creación del coronavirus y detrás de esto hay un plan. Yo no lo sé. Yo sería irresponsable siquiera, no. Bill Gates no está detrás de eso, porque no lo sé. No sé si es o no es. Entonces, trato de no opinar de aquello que no tengo un razonamiento complejo, pero mi razonamiento complejo, dotado de mayor información, igualmente no es la verdad. ¿Ah? Es una aproximación a la realidad, y son cuestiones muy, pero muy distintas. Esto, la disputa, ¿ah? La disputa por el conflicto social, ¿no? Hambre, piensa prensa. ¿Cuántos gallos son piensa prensa? ¿Cuántos periodistas hay ahí? Es un gallo borracho que está sentado ahí en un computador, ¿no? Da lo mismo, tiene 210, ¿cuánto es? 210.000 seguidores. 210.000 o 600 seguidores. Sí, Hoy hace poco ahora, ¿sí? No, digo que lo van justamente porque ya una vez le bajaron toda la cuenta, entonces ahora para que uno sepa, van actualizando la cantidad de seguidores que tienen y van sumando 1000 seguidores todas las semanas, más o menos. Porque da lo mismo si el buen que está ahí es un, no sé, un travesti borracho. ¿Ah? Lo estoy diciendo duro para caricaturizar el hecho. Tipo que nunca ha estado en una escuela de periodismo, no ha estudiado ninguna cosa en la universidad, y el tipo puede ponerse una cuenta, ¿no? Y recabar información. Yo no sé, pueden ser 10 periodistas efectivamente súper bien pagados también, no tengo idea, porque no es un medio que se muestre. Simplemente armaron una cuenta. Y hambre, hoy hace poca hora fueron detenidos 5 jóvenes por carabineros de la granja por el delito de organizar una olla común. ¿Ah? Está claro ahí la línea editorial. Malditos carabineros. Ya, obliga, da lo mismo que no sea el Mercurio, que no sea la Tercera, obliga que la institución carabinero, ¿no? Que podría decir, oye, pero tienes piensa prensa, o da lo mismo. Tienen que salir a decir que da lo mismo lo que digan. Tienen otra versión de lo hecho. Las versiones están en disputa, cada uno sabrá a quién le cree. Ahora, Carabineros tiene una credibilidad a partir de lo que ha pasado en el último tiempo en el suelo, y entonces cualquiera puede, con hechos más comprobados o menos comprobados, dar una interpretación sobre las cosas y va a generar un problema. Y ese es un problema de comunicación y de poder que están teniendo todas las instituciones. Es demoledor, porque hoy día la impugnación no viene desde otras instituciones. Antes, hace 5 años, Carabineros tenía que preocuparse de lo que hacía el ministro del Interior, el ministro de Defensa, lo que decía el fiscal y lo que decían los jueces. Eran un poder incontrarrestado. Lo que decían, no sé, por el Canal 13, un par de medios importantes. Hoy día una cuenta que no sabemos quién es puede obligar a Carabineros a responder, ¿no? Ahí sigue la bataola, van a reafirmar la versión. Y en un caso más notable, ¿no? De mi colega Alejandra Matos, que sí es periodista, que sí es muy seria, que sí está instalada en lo que se llama el oficio, ¿no? Por lo menos yo la conozco, y yo no sé si lo que ella publica es cierto o no, pero yo sé que lo que ella publica se transformó en un elemento de poder, ¿no? Ella ha dado una batalla por las cifras de muertos y de heridos sola. Cuando digo sola, Alejandra Matos está en Nueva York, en su departamento, fue becada para asistir a un posgrado en la universidad, está allá con su marido, con sus 2 hijos, obviamente el posgrado nunca partió, ¿no? Y aquí se ha dedicado a Alejandra Matos, creo que también está con una gata, con una perra, no sé, desde su departamento en Nueva York, con un teléfono, con un computador, es capaz de diariamente, llamando, en el ejercicio del reporteo, disputarle la verdad oficial de muertos al gobierno. Ahí está el ministro de Ciencia, lo eligen a él, justamente porque el ministro de Salud ya tiene suficiente frente, ¿no? Entonces eligen al ministro de Ciencia, que no tiene ninguna muerto en el closet,
para salir a disputar. ¿A quién le creo? ¿A Alejandra Amatu o al ministro? Le voy a creer a quien quiero creerle, no puedo meterme a ver estas cifras, ni puedo meterme a ver estas cifras en detalle. Yo no tengo, yo, Mirko Macari, no tengo la expertise técnica, pero peor aún, no tengo las ganas de saber quién está diciendo la verdad. Probablemente la verdad no la dice ninguno, la verdad está en otra parte. Da lo mismo. Y lo interesante desde el punto de vista es que hay, desde el punto de vista político, es que hay una disputa, ¿no? Los números no son homogéneamente unos, indiscutidos, están impugnados. Y por eso que el contexto del desplome de las instituciones impugnada por David contra Goliat, por pequeños actores, por individuos incluso como la Alejandra Amatu, que está metida en su departamento en Nueva York, pueden poner de rodillas a los actores institucionales. Ahí está, Rojas, ¿no? Diciendo que Chile es el país que, aparte de Rusia, tiene el mejor combate contra el COVID por cantidad de muertos. Pero la disputa es, ¿qué vamos a mirar? ¿Cantidad de contagiados o muertos? Es una opción que cada uno va a tomar. No es una opción de la sociedad en su conjunto. Cada uno ya tiene claro lo que quiere creer. Aunque ustedes no, entonces lo importante es que ustedes mismos hagan el ejercicio de ver a quién le quiero creer y por qué. Si quiero además poner a prueba mis propias convicciones, salir de mi sistema de creencias. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿O emocionalmente no me da para salir de eso? ¿Sí? Yo cuando me preguntan, ¿tú a quién le crees? Yo no, la verdad es que me da lo mismo. A mí me interesa constatar quiénes son los actores que acumulan credibilidad y poder y cómo están enfrentados. Por ejemplo, los alcaldes, ¿no? Contra el ministro de Salud, que ha sido algo muy notable de todo este proceso. Cómo los alcaldes encarnan la verdadera talla de los alcaldes incluso de la derecha, porque no hay oposición política, ¿no? Del sentido tradicional, formal, son los que han ido tomando la agenda. Y esta personaje, ¿no? La presidenta del colegio médico, que ayer nomás estaba en una disputa con el ministro, ¿no? Por cuál es la fórmula correcta para contar a los contagiados y sobre todo qué es lo técnicamente, lo médicamente recomendable para considerarse en cuarentena. Quienes deben hacer cuarentena, cuándo y cómo. Yo me perdí. Si ustedes me preguntan rápido, Mirko, di por favor, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona para estar en cuarentena técnica? Está en disputa. Y los dos, Izquiasiche y el ministro, afirman con profunda convicción su fórmula. Entonces es una disputa de poder. No existe la verdad ya, ¿no? Entonces poco tiene que hacer el periodismo, que es el administrador de esto. Acá de nuevo Alejandra Amatu, las grietas de una estadística incompleta, una nota ahí en el desconcierto, apuntando justamente, ¿no? Que aquí lo que está matando la Alejandra Amatu, aquí lo que está apuntando a la credibilidad del ministro. Si ustedes me preguntan, el ministro, yo diría que es un ministro muy, muy golpeado, porque está impugnado por eso. No por el resultado mismo de la administración de la pandemia. Mi opinión es que desde el punto de vista sanitario no somos ni el peor país ni el mejor país. Entonces, todo tiene que ver con el marco en que lo interpretamos. Lo estamos interpretando, la acción del gobierno en el marco del estallido, de un gobierno impugnado políticamente. Y entonces el ministro tiene razón cuando dice, oye, es que nos pilló esta pandemia en medio de una crisis de credibilidad, perfecto. Entonces, esas son las condiciones cuando dicen, no, pero es que olvidémonos de todo y ahora vamos a solo la pandemia, como si las cosas se pudieran aislar. Justamente el contexto que va a escoger cada uno, el marco interpretativo con el que cada uno va a interpretar los hechos, está claramente definido emocionalmente por nuestra posición dentro del estallido social. Ya nadie lo van a sacar de ahí. Nadie va a convencer a nadie. No hay verdad en esto. No es posible decir, que razonemos. No es posible que razonemos. James Hamilton, ¿no? Uno de los denunciantes de Ganadima, está completamente arriba de la pelota, pero frontal contra Piñera, porque son tiempos polarizados. Entonces se trata
no de dar los mejores argumentos o de jugar un partido de ajedrez para ver quién tenía razón. Nadie tiene razón, esto se trata de poder. Es una disputa por quién tiene más like, más retweet y genera más energía. Alguien, yo he estado bien activo en Twitter hueveando estos días, entonces alguien me decía por ahí, tú que solo ves lo negativo y no aportas nada positivo a la crisis, yo le decía gracias por comentarme, porque tu comentario, favorable o crítico, aumenta mi posición en el algoritmo de Twitter. ¿Ah? Si tú me vas a contradecir acá, me vas a levantar, porque el algoritmo no analiza lo que la gente me dice. Si la gente me dice, bien Mirko, comunista, o facho, tal por cual, me lo mueve más, me jerarquiza, me suma seguidores, porque me va a posicionar mejor el hecho que tenga más comentarios para aparecer en el timeline de otras personas. Entonces, esa es la magia, esa es la magia Trump. Y estamos todos jugando este juego, y para mí lo más relevante es que, por tratar de contarles que estamos jugando ese juego, entendamos el juego que estamos jugando, no pensemos que estamos jugando el juego de tener razón. Es decir, el gobierno de Chile lo hizo mal. Ese es un juicio de valor. Que lo hizo bien o lo hizo mal es un juicio de valor, no es lo relevante. Aquí entra la periodista de la cooperativa, la Verónica Franco, ¿no? De nuevo, versiones que se enredan y se complican. Toda la batalla se da acá. Toda la batalla se da acá, las interpretaciones. El gobierno tiene plena conciencia de esto, además. Cada uno cree lo que quiere creer. ¿Parece si conversamos unos 15 minutitos antes de ir al break? Me parece extraordinario. Sí, justamente. Son desmuteemos, a ver, los voy a desmutear a todos. ¿Los puedo mutear a todos, no? Muy buena, Mirko. Hola, Mirko. Muy buena. Gracias. Bueno, buenísimo. Voy a subir el Twitter, gracias. Excelente. Mirko. Voy a tuitear, Mirko desgraciado. ¿Bájate la presentación, Carla? Gracias.